Hola a todos y bienvenidos a PeriPie. Yo soy Peri y en este vídeo hablaremos acerca de una reciente polémica surgida en torno a Amino. Desde hace unos meses la aparición de una nueva aplicación llamada Project Z, la cual muchos la consideran ya la nueva competencia de Amino, ha causado multitud de opiniones entre los usuarios. Por mi parte, tras mucho tiempo de silencio, evitando dar ni una pizca de publicidad a dicha aplicación, he decidido hacer este vídeo para demostrar cómo es realmente Project Z y los métodos que ha utilizado para ganar miembros. Así que te recomiendo ver el vídeo hasta el final para saber toda la verdad sobre esta aplicación. Pero antes de empezar, seguramente mucha gente se esté preguntando: oye, pero ¿qué es Project Z? Pues no te preocupes porque a continuación te lo explico. Project Z es una aplicación creada por extrabajadores de Amino y, al igual que Amino, la aplicación consiste en conocer gente de tus mismos gustos y poder socializar con ella a través de la propia aplicación. A mí personalmente la idea de que Amino tenga una competencia me parece genial, ya que realmente es una manera de que Amino se ponga las pilas de una vez y empiece a hacer las cosas bien. Sin embargo, el problema de esta aplicación es que realmente no es una competencia, ya que esta aplicación ha recurrido a sucios métodos para poder crecer. Y a lo largo de este vídeo intentaré explicar algunas de las acciones deshonestas que ha realizado Project Z con el único fin de dar que hablar dentro de Amino. En este primer apartado hablaré acerca del plagio descarado que ha llevado a cabo esta aplicación. Pero antes de empezar me gustaría diferenciar entre dos conceptos que considero que son muy importantes. Estos dos conceptos son inspirarse en algo y plagiar algo. Inspirarse es tomar una idea que a ti te guste y plasmarla a tu manera. Y por ejemplo se me ocurre el caso de las stories, que Amino las implementó hace poco, que ya existían en otras aplicaciones como por ejemplo Snapchat, Instagram, Facebook, etc. Luego, por el contrario, plagiar algo es tomar una idea y ponerla tal cual está, y no solo eso, sino que además hacerla pasar por tuya. Por lo tanto, sabiendo estas dos definiciones, podemos decir que Amino, al menos que nosotros sepamos, nunca ha plagiado a ninguna aplicación. Y de Project Z no podemos decir lo mismo, y es que Project Z sí que ha plagiado a Amino. Ya no es el hecho de que la aplicación tenga una apariencia casi similar, o que la mayoría de funciones coincidan, o que la aplicación tenga prácticamente el mismo manejo. Es que Project Z ha hecho un plagio tan descarado que lo ha copiado todo tal cual. Y aunque intenten camuflarlo con nuevas actualizaciones, la base de la aplicación es prácticamente igual a la de Amino. Y es que nada más abrir la aplicación nos topamos con un menú idéntico al de Amino. La única diferencia que podemos apreciar es que las comunidades ahora se llaman círculos y tienen muchísimas menos funciones que las comunidades de Amino. Tal y como podemos observar en las imágenes que hay en pantalla, en la parte inferior de la página principal de Amino tenemos en primer lugar la opción de descubre, en segundo lugar la de chats y por último a la derecha del todo nuestro perfil. Mientras que en Project Z tenemos la opción de descubre, es decir, tiene exactamente la misma opción, se llama exactamente igual. La de círculos, que es básicamente como darle en Amino a ver todas tus comunidades, o sea que es una función que ya tiene Amino implementada. También tiene el simbolito del más, que eso también lo tiene Amino en las comunidades. La única diferencia es que Project Z, por así decirlo, es más global que Amino, ya que no se centra tanto en sus círculos, sino que se centra en una aplicación un poco más global. Pero es básicamente lo mismo. Y después los chats, es decir, exactamente igual que Amino, están situados en el mismo lugar. Y por último, los momentos, que es básicamente otra función que también tiene Amino, que consiste en que en las comunidades puedes ver las publicaciones de la gente a la que sigues. Luego, en la parte superior, en Amino tenemos la barra de búsqueda y a la derecha la campanita de notificaciones. Mientras que en Z tienes el perfil, igual que Amino lo tiene en la parte inferior,
Z lo tiene en la parte superior, y una lupa que si le pulsas es básicamente la barra de búsqueda de amino, es decir, exactamente igual. Y a la derecha también la campanita de notificaciones, es decir, en la página inicial cada una de las funciones de Z son iguales a las de amino. Todas las funciones que tiene Z en la página principal ya las tiene amino, ya sea en la página principal o en otras páginas distintas, es decir, nada más entrar en la aplicación, todo lo que aparece es exactamente igual a amino. Simplemente jugaron un poco con el orden para hacer ver que no es así, pero lo es. Y aún hay muchísimo más, ya que adentrándonos en la barra de búsqueda, pulsando la lupa, pues encontramos el siguiente menú que podemos observar en las imágenes, que es la búsqueda de círculos en Z, que casualmente es idéntica a la búsqueda de comunidades en amino. Es decir, en ese apartado también lo han hecho exactamente igual. Y si seguimos explorando aún tenemos muchísimo más que descubrir, ya que también tenemos otro apartado igual que al de amino, pero colocando todo un poco más desordenado, pero básicamente son las mismas funciones, tal y como podemos observar en las imágenes. Y tampoco hay que salir del menú principal de Project Z para ver que ni siquiera la idea del banner es original suya, ya que realmente Amino hubo un tiempo en el que también implementó la función del banner para promocionar X comunidades, tal y como podemos ver en la imagen. La única diferencia es que han cambiado el formato de la imagen y ya está realmente ubicado donde mismo. Es decir, hemos entrado en la aplicación y realmente aún no hemos encontrado ni una sola idea original de ellos. Y no es que nosotros estemos buscando muchísimo en la aplicación para poder encontrar ideas que no son suyas. Es que realmente estamos en el menú inicial y ni siquiera en el menú inicial nos vamos al de búsqueda y tampoco. Todo lo que hay en Project Z lo han cogido exactamente igual como está en Amino. Y para quien crea que esto es poco, aún queda muchísimo más que mostrar. Por ejemplo, otro ejemplo más, las alertas del Team Z son exactamente iguales a las del Team Amino. Pero es que lo que sucede aquí es que si me pusiera a decir cada cosa en la que Z ha copiado a Amino, me tiraría un vídeo de media hora, literal media hora, diciendo cosas que son exactamente iguales. Por eso voy a decir alguna más y ya está. Como por ejemplo, yo creo que esta es muy importante para finalizar, que esta personalmente me hizo hasta gracia. Y es que el menú de cambiar la ID de los círculos de Z es también exactamente igual al de cambiar la ID de las comunidades de Amino. Y no es que sea exactamente igual, es que pone el mismo texto ubicado en la misma posición, con el mismo formato, todo exactamente igual, pero solo hay una diferencia, y es que el de Amino utiliza guiones y el de Z utiliza números para enumerar los requisitos. Es decir, lo máximo que ha logrado diferenciarse Z de Amino es por unos números para enumerar. Realmente es triste. En mi opinión, realmente es triste que una aplicación, la mayor idea original que tenga, sean unos números para enumerar. Pero bueno, es que todavía queda un montonazo más de ideas que son exactamente iguales a Amino, pero realmente me tiraría todo el vídeo. Por eso, si queréis que haga una segunda parte de funciones de Z que son exactamente iguales a Amino, dadle like y yo lo hago encantado. Tengo muchísimo material para ello, así que no os preocupéis por eso. Pero bueno, que Z, pese a tener tantísimas funciones iguales a las de Amino, también tiene algunas propias. Y por ejemplo, podemos diferenciarla del modo rol, que para mí personalmente es la mejor función que tiene Z y la única original. Hay algunas de Z que también son originales, pero realmente no son gran cosa. El modo rol yo creo que sí es algo que más o menos está bien. Consiste en que tú te pones un personaje y un nickname en un chat específico y ya está, y con eso roleas. Y también en audio chats también lo puedes poner. Simplemente eso. Yo creo que tampoco es la función del siglo, pero para hacer rol ayuda bastante. Es decir, por eso bien por Z. Pero es que solo tiene una función original de una aplicación entera. Y Z realmente tiene muchísimo potencial para poder mejorar y hacer una gran aplicación, pero es que estos extrabajadores, en vez de haber hecho su propia idea, se han dedicado a copiar a Amino, y ese es el principal problema. Así que, aclarado este punto, pasamos al siguiente. Si por algo destaca esta aplicación es por sus sucias técnicas de patrocinio, ya que
recién lanzada y en su fase beta, la invitación a esta aplicación por parte de sus trabajadores corrieron como la pólvora dentro de Amino. Y llegó un punto que cualquier usuario al entrar en Amino, lo primero que se topaba era con unos cuantos códigos de invitación hacia Project Z. Y como es lógico, Amino reaccionó a esto y prohibió que Project Z pudiera hacer spam dentro de su aplicación, o mejor dicho, prohibió que la gente hiciera spam de Project Z, ya que tras empezar a patrocinarse Project Z en la aplicación y llamar la atención de los usuarios cayeron en la trampa y también se pusieron a promocionar Project Z, y al final entró en un círculo que dio como resultado que Project Z lograra un poco de fama gracias a eso. Y la norma de Amino de prohibir a Project Z promocionarse dentro de Amino es algo lógico que haría cualquier empresa. Imagínate que Burger King permitiera que McDonald's se promocionara dentro de su propio local. Eso, como puedes ver, no tiene mucho sentido. Pues eso mismo es lo que estaba haciendo Project Z con Amino. Y ya habiendo cogido muchísimo público de Amino, Project Z pasó al siguiente punto, que era contactar con todas las, entre comillas, influencias dentro de Amino para que les hicieran promoción. Y es que lo de Project Z con Amino ya es pura obsesión, y se nota que el único objetivo de esta aplicación es estar en lucha constante con Amino, ya que realmente no es lógico que, pudiendo haber escogido entre millones y millones de influencers, que seguramente muchos de ellos hubieran estado de acuerdo en patrocinar Project Z y hubieran traído a Project Z un nuevo público, Project Z haya decidido únicamente contratar a influencers que hayan promocionado a Amino en el pasado o que tengan algún tipo de relación con Amino. Y es que aquí se nota que el único objetivo de Project Z es atraer a toda la gente de Amino y pasarla a su plataforma. Solo tiene ese objetivo, estar en lucha constante con Amino. Y es que, tal y como podemos ver, son numerosos los vídeos de youtubers criticando a Amino y al mismo tiempo alabando a Project Z. Y es muy curioso que todos ellos lo hagan en cuanto Amino deja de pagarles dinero y Project Z empieza a pagarles. Si eso no es estar influenciado por el dinero, dime tú, ¿eso qué es? Y a diferencia de todos estos canales que ya han subido vídeos respecto a Z y Amino, este va a ser el único canal que no se va a vender ante esta aplicación, porque ante todo tenemos dignidad y nunca vamos a permitir que una aplicación que ha cometido dichas prácticas se promocione en nuestro canal. Ante la ola de spam masivo y la ayuda por parte de numerosos influencers para dar a conocer Project Z, en el pasado, hace unos meses, me vi en la obligación de hacer un blog en Líder Amino, la comunidad oficial de líderes y curadores de Amino, en el que expliqué punto por punto todo lo que hizo esta aplicación, sin ni siquiera dar el nombre de Project Z para no incumplir las propias reglas de Amino, y por supuesto con todo el respeto del mundo hacia todos los usuarios que pudieran leer este blog. Pues bien, este blog tuvo dos reacciones. En primer lugar, la gente que trabajaba, por así decirlo, con un puesto en Project Z vino a insultarnos. Esta gente son voluntarios o CEXOs, que son, por así decirlo, cargos que se encargan de ayudar a que todo esté en orden en Project Z. Pues esta gente en la que Project Z ha puesto toda su confianza, mira tú si es buena con su cargo, que lo primero que hacen al leer una opinión distinta a la suya es insultar en nuestro blog, tal y como podemos ver en las numerosas imágenes que estoy poniendo en pantalla. Y por otra parte, lo que sucedió es que el youtuber Orpheus, que seguramente todos conozcan por hacer vídeos de Amino en el pasado, me dedicó un vídeo entero insultándome y desmeritando todo mi trabajo. En el vídeo dijo que no me iba a faltar el respeto, pero a mitad del vídeo de repente se pone a decirme que si soy tonto o que si mi opinión no es válida por ser distinta a la suya. Mira, Orpheus, te voy a decir una cosa. La diferencia entre tú y yo es que yo en ningún momento insulté a nadie sin importar la opinión que tuviera. Aunque fuera distinta a la mía, yo siempre respeté las opiniones que fueran distintas. Y tú, como Z, decidió pagarte una cantidad
que según las informaciones que tengo probablemente sea muy ridícula de dinero y tampoco sabes cómo reaccionar a las críticas ante esta aplicación, caes en descalificaciones e insultos. Y no solo me insultas tú, sino que también permites que tu público me insulte en los comentarios. Me haces todo un vídeo sin posibilidad de defenderme ante todo lo que dices. Y por no hablar de que probablemente será capaz de desmontar todo lo que dices en apenas 2 minutos. Y él lo sabe. Así que cuando vi el vídeo y le respondí con la máxima educación posible, proponiéndole un debate y unas disculpas por su parte por haberme insultado en el vídeo, él tomó la decisión de expulsarme de su canal para que nadie más pudiera ver el comentario. Y para que veas las vueltas que da la vida, ahora todos saben lo cobarde que fuiste al no dignarte siquiera a responderme en aquel momento. Y después de esto, aún así, probé de nuevo con otra cuenta para ver si así entrabas en razón, pero como era de esperar, me volviste a expulsar del canal y volviste a borrarme el comentario. Y no será porque yo no intenté solucionarlo, te escribí también por Instagram y por Amino. Y se ve que preferiste mantener tus palabras. Así que aquí queda demostrado con esto el grado de inmadurez que puede llegar a tener una persona con tal de insultarme sin ni siquiera conocerme y ya habiendo visto lo mal que lo ha hecho, huir de las posibles consecuencias. Pero bueno, tampoco esperaba mucho más de Orpheus, del cual ya notaba desde hace unos años el maltrato que tenía hacia sus fans. ¿Cómo olvidar aquel momento en el que le intenté ayudar con un apartado de su vídeo hace ya muchísimos años y él literalmente se la sudaba todo lo que le dijera? Pero bueno, no creo que este sea el tema del que trata el vídeo, así que el problema que quería mostrar en este punto es que aquí queda demostrado que por dinero la gente hace lo que sea. No solo Orpheus, que ya tiene innumerables vídeos sobre Project Z, sino también otros canales como el Trastero de Rig tienen vídeos aclarando que no les gusta la aplicación, pero oye, vamos a promocionarla y meteos con mi código para que me den dinerito, según él decía. Y al mismo tiempo toda esta gente también está criticando a Amino. Me gustaría saber la cara que se les debe quedar cuando alguien les diga que los creadores de Z son aquellos trabajadores de equipo Amino de los que tantos quejabais en el pasado. ¿Cómo cambian las cosas ahora, Algo que me parece muy importante decir en este momento del vídeo es que por muy mal que lo haga Amino, eso no quiere decir que Project Z lo haga bien. Amino la ha cagado muchísimo a lo largo de estos años, pero no puedes justificar cómo lo haga Amino para decir si Project Z vale la pena o no. Son aplicaciones independientes y entiendo que la mayoría de la gente esté súper resentida con Amino, pero no creo que la solución sea centrar todo su odio en esta aplicación para alabar una que es infinitamente peor en tan poco tiempo que lleva en la Play Store. Project Z empezó a dar puestos a todos aquellos que ya estaban frustrados con Amino y muchísimos de ellos ya tenían sanciones anteriores dentro de la plataforma de Amino y muchísimos problemas dentro de Amino. El error de Project Z fue confiar en gente que no estaba capacitada para tener ningún tipo de cargo sin importar la importancia del mismo cargo, ya que hay mucha gente que argumenta que está bien ya que los voluntarios no tienen realmente poder, pero aún así los voluntarios sí se encargan de ayudar a los nuevos usuarios que llegan y no veo bien que esos voluntarios tengan este historial tan delictivo, ya que realmente cuando publiqué por ejemplo el blog de Project Z, muchísimos de esos voluntarios vinieron a atacarme, me llamaron payaso e insultaron todo mi trabajo, y no solo a mí sino también a la comunidad, insultaron públicamente a la comunidad. Y eso es lo que sucede cuando no tienes ningún argumento y tu única escapatoria es insultar a los demás. Es muy triste realmente que esta gente a día de hoy tenga un puesto de voluntario o de sexo en Z cuando literalmente son de lo más tóxico que te puedes encontrar en internet. Y es que los voluntarios y sexos, para defender a su querida aplicación que les ha dado un título pero que al mismo tiempo saben que son los mismos extrabajadores de Amino a los que tanto insultaban en el pasado, estos voluntarios y sexos decidieron hacer dos cosas. En primer lugar, esparcir falsos rumores sobre todos aquellos que les llevaran la contraria o que simplemente opinaran que Project Z no valía la pena. No publicaré estas capturas de pantalla por respeto a la intimidad de las personas, pero me parece cuanto menos irónico que luego esta gente vaya hablando de libertad de expresión cuando son ellos los primeros que no respetan opiniones distintas a las suyas. En segundo lugar, algo que me parece hasta más increíble que lo anterior es que un voluntario de dicha aplicación llegaba incluso a expulsar a gente de su comunidad de Amino
únicamente por pensar que Z no vale la pena. Y es que es lo que oyes, este sujeto que es voluntario en Z y que supuestamente se encarga de ayudar a los nuevos usuarios que entran en la aplicación, es probablemente de los líderes que más han abusado de su poder que he visto en toda mi vida. Y sí, hay pruebas de todo esto. Este chico, cuyo nombre censuraré, se dedicó a decir que expulsó a un usuario por no ser bien recibido en su comunidad e incluso dio una advertencia y retiró una de las alianzas de su comunidad por el simple hecho de que el usuario con el que hizo la alianza le dijera que no se podía hacer spam de Project Z dentro de Amino, ya que esa es otra. Este voluntario en específico hizo spam de Project Z dentro de su propia comunidad y fue entonces cuando este segundo usuario apareció y le dijo que eso no estaba permitido. Pues bien, su reacción fue darle una advertencia y quitar la alianza que tenía con su comunidad, porque estos voluntarios y sexos a día de hoy siguen incumpliendo las normas de Amino, aún sabiéndolas, y aprovechan el desconocimiento de muchísimos staffs para hacer promoción de Project Z en sus comunidades, intentando camuflarlas por alianzas. Así que la ola de spam del apartado anterior realmente no acabó allí, ya que los sexos y voluntarios empezaron a publicar innumerables blogs en comunidades de Amino que contaban con muchísimos usuarios y consiguieron así ponerlos en destacados, aprovechándose de que el staff de dichas comunidades no conocía las normas de la propia aplicación. Muchos staffs rectificaron tras ver cómo Amino prohibía hacer spam en su plataforma, pero sin embargo aún hubo staffs que se dedicaron a expulsar a los miembros que les decían que no estaba permitido hacer spam. Este tipo de staffs que abusan de su poder es exactamente lo que está trayendo Z. Les hacen creer que pueden crear sus propios círculos y hacerlos crecer desde cero, pero de lo que no se dan cuenta es que están aprovechándose de ellos. Obviamente Amino reaccionó ante esto y deshabilitó todos los blogs de spam y dio sanción también a todas aquellas personas, voluntarias y sexos en Project Z que protagonizaron el spam. Aún así, había quien se resistía y volvió a publicar el blog con multicuentas pese a saber que Amino lo volvería a deshabilitar por estar en contra de sus normas. A esta gente, Z le regaló un puesto y me parece una irresponsabilidad que esta gente sea la encargada de ayudar a los nuevos usuarios, no solo por la toxicidad de insultar y abusar de su poder en numerosas ocasiones, sino también por haber incumplido reglas tan básicas como la del spam. Sin lugar a duda, esta gente no está para nada capacitada de tener ningún tipo de puesto en la aplicación. En este último apartado hablaré del propósito de la aplicación, ya que considero que esto es algo muy importante. Una aplicación debe tener un propósito para poder así diferenciarse del resto y saber qué funciones añadir a la propia aplicación. Por ejemplo, Amino tiene el propósito de conectar a gente con gustos similares para que socialicen y así puedan surgir conversaciones entre ellos. La principal diferencia entre Amino y Z es que Z, por mucho que quiera hacer ver que su propósito es el mismo, realmente no es cierto por una sencilla razón, ya que el único objetivo que tiene Z es estar en lucha constante con Amino, ya que realmente saben que haciendo esto pueden dividir más a la gente y así ellos salir ganando. Z en ningún momento buscó distanciarse ni lo más mínimo de Amino, y cuanto más relacionen Z con Amino es mejor para ellos, y esto se nota por dos razones. En primer lugar, dicho por los mismos influencers que patrocinan Z en YouTube, uno de los requisitos que tenía Z al contactarles es que debías de comparar en tu vídeo Z con Amino. Es decir, no es casualidad que todos los vídeos que hayan de Z en internet también sean criticando a Amino, ya que realmente Z pidió eso. El único objetivo de Z es hacer ver en todos los vídeos que Amino es una basura y que su aplicación es la mejor del mundo. Z quiere que todo su público sea de Amino. No sabe hacer una campaña individual, siempre tiene que ser criticando a Amino. Su único propósito es hundir lo máximo posible a Amino. Y esto realmente lo están consiguiendo, ya que cuando entras en la aplicación, lo primero que te encuentras es a gente hablando mal de Amino. Gente que en Z se dedica a insultar a Amino y criticar su mal servicio. Eso es lo único que está trayendo Z, público disgustado con Amino. La gente que está allí no es porque les guste Z, es porque literalmente odian a Amino. Y esto no es que lo diga yo, es que esto mismo afirmó uno de los influencers contratados por Z. Luego también está la gente que entró a la aplicación por curiosidad y gracias a las sucias estrategias de patrocinio de Z se quedaron en la aplicación. Y no os voy a mentir si os digo que yo también fui una de esas personas que entraron por curiosidad tras la ola masiva de spam, pero no tardé en abrir los ojos
y ver todo lo malo que hay detrás de esta aplicación. Y es que, ¿para qué voy a estar en un lugar que literalmente es Amino 2.0? Y esta es la segunda razón. Tal y como podemos ver en las imágenes, la mayoría de temas de conversación que hay en Z son de Amino. Y esto es porque la gente que está en la aplicación es única y exclusivamente de Amino y Z no hace nada por atraer a otro tipo de público. Y no es que yo haya rebuscado muchísimo para poder encontrar a gente hablando de Amino, es que nada más entrar en la aplicación, lo primero que te encuentras es gente preguntando dudas de Amino, gente tirando bardo a Amino, gente creando chats de Amino y gente creando incluso círculos exclusivos de Amino. ¿Cómo quieres crear tu propia marca y superar a Amino si únicamente te dedicas a intentar joder a tu supuesta competencia sin expandirte tú lo más mínimo? Así que mientras más bombo le dé la gente a esta aplicación, más cerca tendrá Z su propósito de crear dos bandos y poder dividirnos aún más. Y realmente la solución no es defender a Amino ante todo, ni tampoco defender a Z tras tantas malas acciones que han cometido. La solución es defender a aquello que esté bien y buscar una aplicación que se asemeje a nuestros gustos. Si Amino lo hace mal, lo criticaré, pero no por ello diré que Z es bueno, porque Z realmente es mucho peor que Amino, aún Amino siendo una aplicación tan desperdiciada por los que están al mando. Amino tiene 1000 errores y es una aplicación muy mal llevada. Pero no por eso hace que debas de decir que Z es bueno porque Amino no lo sea. Hay que saber juzgar desde un punto de vista objetivo y criticar todo aquello que esté mal por mucho que duela. Bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo. He intentado resumirlo todo lo máximo posible sin extenderme, pero ha sido realmente difícil con todo el contenido que tenía sobre esta aplicación. Así que recuerda darle like para poder subir más vídeos opinando sobre otras cosas distintas y comentar si queréis una segunda parte exponiendo aún más a Project Z. No os olvidéis tampoco de suscribiros y compartir el contenido con vuestros amigos para que así cada vez más gente sepa cómo es realmente esta aplicación. Así que sin nada más que decir me despido. Muchas gracias a todos por ver el vídeo hasta el final y hasta la próxima.